a dar los buenos días inmediato al licenciado Oscar López Reyes. Nos trajo su siguiente hijo, porque ya Oscar tiene muchos. El miedo escénico, ¿qué es y cómo superarlo? Fue presentado en el... Viene a dar y compartir con nosotros, con la amable exterior, todos los pormenores del miedo escénico, ¿qué es y cómo superarlo? ¿Cómo andas? Buenos días. Oscar, buenos días, qué placer. Yoga, hombre que ha pasado y ha cruzado todos los mares y todos los océanos. Y tú casi igual. Qué mucho decir, ¿verdad? Pero no en edad, sino en cruzando. Cruzando los mares. Cruzando los mares. Antes que venga la pregunta principal de parte de la aquí. Director de las comunicaciones de la OIM. Así es. Que para todo el mundo, no es solamente para los de comunicación social, los que estudian comunicación social, sino para todo aquel que tiene que enfrentarse al público y le tiene miedo precisamente a eso, o sea, miedo al escenario. Así es, así es. Pues anoche en el Teatro de la Sala de Cultura se llevó a cabo la presentación de esta obra, un lleno total, ahí hubo intervenciones del médico psiquiatra doctor Fernando Martínez, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ex presidente de la Asociación Médica Dominicana, el doctor Carlos, cirujano, médico culturista y presidente del Centro Cultural Yoga de Banán, la intervención del servidor, y tuvo una parte de presentación musical integrada por el trío de la Fuerza Aérea Dominicana, por el cantautor Margot y por el coro y la rondalla de la Universidad Dominicana OIM. Fue todo un espectáculo. Fue una puesta en circulación un poco animada, sí, porque muchas veces cuando a un acto de esta naturaleza lo ven como algo aburrido, algo mortificante, y sin embargo esto fue algo recreativo para que comencemos a botar el miedo. ¿Qué tiempo te tomó el miedo escénico y cómo superarlo, la obra completa? Me tomó 2 años. Yo quisiera hacer una aclaración, y es que hace 5 meses pusimos en el libro Crímenes contra la Prensa, Atentados y Censura en República Dominicana 1944-2007, y ahora hemos puesto en circulación. Es decir, que tú estabas haciendo los 2 libros en conjunto. Muchas personas pensaban que este libro escribí en apenas 5 meses, y no es así. El primer libro, Crímenes contra la Prensa, lo terminamos en el 2000, porque abarca hasta el 2007. En el trayecto, tratando de conseguir patrocinio y arreglo, además son 2 tomos grandísimos. Aprovechamos esos 2 años de búsqueda de patrocinio con muchas dificultades para escribir este libro, y en los últimos meses pues se corrigió y se actualizó. Ahora, el contenido, en virtud de lo que yo preguntaba al principio, público en general adquiere el libro. ¿Quién en el libro? Fíjate, respondiendo a tu pregunta, yo digo que lo que me motivó a escribir el libro han sido mis discípulos universitarios. O sea, yo tengo 23 años impartiendo docencia en la Escuela de Comunicación de la Universidad Dominicana OIM, y uno de los problemas más serios que he observado de los estudiantes es el miedo. Pero tú lo llevas al plano empresarial, y también hay muchos expositores que tienen problemas, lo lleva al plano sindical, o sea, extrapola el asunto universitario a la sociedad y te da que un alto número de personas tienen miedo escénico. Yo apliqué una encuesta como mercadólogo a 6.890 estudiantes de las 7 escuelas universitarias de
Comunicación Social radicada en la capital, con muestra de 366 alumnos, el 93.3% reveló que tiene miedo escénico. Un alto porcentaje de ellos con mucha intensidad. Un 1.6% respondió y un 4.9%, casi el 5%, afirmó que no tiene miedo escénico. Pero para cosas comunes, ¿verdad? Bueno, Cosas yo normales. creo que En sentido general, miedo escénico en el sentido de ir a un programa de televisión, Hablar en radio, público. hablar en una conferencia, De hablar incluso hasta en el mismo centro de estudios. intervenir en el aula. Personas que son huidizas, que se sientan atrás y cuando tú le dices ven a explicar la clase, pues tienen un miedo terrible. Entonces, esta obra es útil para los estudiantes, pero también para periodistas. Hay colegas que nada más trabajan en los periódicos, no van a la televisión y ya ustedes se imaginan la Y cara. hay muchos que dicen que no Y muchos quieren. dicen que no van a la televisión. Anoche, tanto el doctor Fernando Sánchez Martínez como Frank Canelo referían que este libro, e incluso el prologuista también lo dice, que es el doctor José Miguel Gómez, que ahora fue electo presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, señalan que la obra es útil para abogados que van mucho a estrado, para psicólogos, que incluso debe ser estudiada en los centros de psicología, de psiquiatría, porque hay una mezcla de psicología comunitaria y de comunicación social. De manera que la obra no será útil exclusivamente para periodistas y estudiantes, sino para Se puede generar cualquier para toda la dominicano. población. De hecho, E incluso yo voy más allá. Hay una serie de ejercicios que se señalan para eliminar el miedo escénico que te conllevan a eliminar el estrés, mantener una estabilidad emocional, respiración, etcétera. Porque yo, fíjate, cuando tú ibas comentando, al tirar una ojeada a la obra, me di cuenta de la importancia que tiene la obra para todo profesional y no profesional. Claro. Por una sencilla razón. Mencionaste a los abogados. En el caso mío, yo he experimentado en los tribunales nuestros, en el país, el 95% de los abogados que suben a estrado, al momento de llegar al estrado, pueden ser duchos, pueden dominar la materia, se entorpecen en la comunicación entre el juez, el cliente, la contraparte, se vuelven torpes. Entonces, eso nos denota, existe un miedo terrible a tener un conversatorio frente a terceras personas. Anoche en el acto de puesta en circulación, dos abogados me hicieron revelación. Uno de ellos, que tiene mucho tiempo ya litigando, me dice, cada vez que el juez nos llama, entra un frito en el estómago. Y otra abogada me dice, yo ejerzo nada más en materia civil, Sí, porque en materia civil porque hay menos no comunicación. subo a estrado por el miedo escénico. Y ambos compraron el libro, se lo llevaron debajo del brazo, muy contentos. Porque lo bueno de la obra es que no es solamente para estudiantes de comunicación. Por ejemplo, la gente de la Escuela Nacional de Locución, que hay que hacerle un llamado desde ahora, es bueno que los estudiantes de las diferentes escuelas de locución en el país tengan este libro para que se lo compartan con los estudiantes, porque eso es importante ¿Qué precio va a tenerlo. tener el público? ¿Qué precio? En librería 500 pesos. En librería 500 pesos. Déjeme contestar la pregunta, porque hizo varias preguntas Marcos Herrera. Sí. En el sentido del contenido, tiene 5 capítulos. En un primer capítulo enfocamos lo que es el miedo como algo natural del ser humano. Y clasificamos el miedo en 3 renglones. Alguien que no tiene miedo jamás. Ese es el psicópata, el enfermo. Alguien que tiene miedo Político. normal, alguien que tiene miedo normal, esos somos nosotros, seres humanos normales, que en determinado momento, ante un siniestro, ante un terremoto, ante una enfermedad, se tiene miedo. Y hay un tercer renglón, y es el que tiene miedo irracional. Los psicólogos y los psiquiatras llaman la fobia, El pánico. el pánico.
Ya eso se sale de lo normal. Clasificamos también los 25 miedos más comunes e incluso citamos encuestas hechas en Londres, en Estados Unidos y en México a ciudadanos con relación a los diferentes tipos de miedo. Es increíble, casi siempre sobresale el miedo a hablar en público. Hay personas que cuando le señalan miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a un accidente, a un terremoto, en público, casi todo el mundo señala primero miedo a hablar en público. Sí, no, increíble. Y hay algo que yo quiero aportarle a lo que tú dices, es que no solamente es por asunto de presentarse ante el público, sino para casos cotidianos. Por ejemplo, hay personas que se quedan muchas veces con el deseo, le pude haber dicho pero no se lo dije. Llega un funcionario, llega una gente, por miedo escénico no se atreven a decir cosas. Y todavía más allá de eso, en caso de emergencia, en caso de que haya que mover colectivamente un grupo de personas, miedo a no decir, miedo a no decir en ese momento, yo pienso que es una contribución bastante importante a este tipo de material. Claro, entonces, adicional a ese primer tema, hay un segundo tema que es desarrollando lo que es el escenario, los distintos tipos de escenario, etcétera. El tercer capítulo habla la sensación antes del estreno, que es la encuesta a los estudiantes. Hay un cuarto capítulo donde añadimos 10 fórmulas comprobadas desde el punto de vista de la comunicación, de la neurolingüística, la neurocomunicación, de la psiquiatría y de la yoga. Son 10 fórmulas para eliminar el miedo escénico, que van desde, que es clave, el control emocional, el manejo del discurso, porque si no tienes claro qué vas a decir, comienza el problema. Desde la neurolingüística o su programación, la programación neurolingüística específicamente, afirmación sugestiva, porque uno sugestiona, el poder de la visualización, la terapéutica de la oración, y finalmente tenemos 10 entrevistas a 10 personalidades que tienen programas de televisión, que hacen vida pública. A mí se me acaba de ocurrir algo, don Oscar, y es que nosotros estamos en Navidad 100% ya y la gente está en eso. Yo creo que mejor regalo que este no sería otro. Es decir, sí, ir a buscar el libro. ¿En cuántas librerías podemos encontrarlo? En todas. En prácticamente todas las librerías. En todas las librerías. Señores, aproveche esto. Estamos nosotros en estos tiempos de Navidad y que usted tiene que hacer muchos regalitos y buscar esto, el miedo escénico, ¿qué es? Y cómo superarlo, del periodista Oscar López Reyes. Oscar, lamentablemente se nos fue el tiempo. Sí, se quedaron temas ahí todavía. Sí, queremos agradecerte la presencia en el programa. Prometemos y te prometemos aquí que durante la semana completa que viene vamos a recomendarlo todos los días aquí en el programa para que la gente se motive y pueda ir a comprarlo. Gracias, Oscar. Así que gracias por venir. Gracias a ustedes. Señores, cuídense mucho. Mañana volveremos a reencontrarnos a partir de las 6 de la mañana en Abriendo la Mañana.